3 en la SER, con todas las noticias, toda la información, algunas por cierto bien impactantes, ¿verdad? Tanto como el tema que estamos comentando. He echado cuentas y creo que desde hace 5 años exactamente, 5 años, febrero del 2007, curiosamente, no hemos dedicado un programa a estas voces. Sí hicimos uno hace año y medio sobre una voz concreta que dio mucho que hablar y que sigue en proceso de investigación, pero en cuanto a las voces, vamos a decir sin rostro, como dijo Sinesio Darnell, que quizá nos esté escuchando y ya conozca el secreto. Hace 5 años que no hablábamos. Yo entiendo y comprendo perfectamente que el tema hoy en día se ve en esta red que nos interconecta a todos, con la cantidad de investigadores que van de sacadores de psicofonías, con lo fácil que imagino que es obtener sonidos y colgarlos en diferentes sitios diciendo que son psicofonías. Yo entiendo que muchas personas puedan ver incluso con cierto tinte de escepticismo, que es sano, estos fenómenos. Y desde luego que a ningún oyente se le puede pedir que sepa algo de quién es Clara Tavoces o David Zurdo. Nosotros sí lo sabemos. Y por eso tratamos el tema con un especial cuidado y con un especial escalofrío. Por línea interna, Carmen Porter me decía que algunas de las psicofonías son de las más escalofriantes que ha oído en su vida. Y Carmen, como yo, conoce a Clara pues casi ahora hace ya 20 años. Sabemos muy bien de quién hablamos. En el caso de los dos colegas. Por eso estamos muy impresionados. Porque si hay gente honesta en el mundo del misterio, si hay gente que tiene una trayectoria de honestidad a prueba de bomba, si hay gente que no se parece en nada a muchos que han hecho de la psicofonía pues una especie como de espejo extraño para proyectarse a los demás, y tenemos muy buenos amigos en este país que investigan honestamente la psicofonía, pero si hay alguien honesto de verdad a carta cabal, y yo doy mi mano, y fijaos lo que digo, amigos, pongo mi mano en el fuego, es por estos dos amigos, que aparte de amigos excepcionales, son personas íntegras, son personas que se visten por los pies, son personas que casi les hemos planteado nosotros y les hemos obligado, entre comillas, a que nos cuenten lo que hoy nos cuentan y a que saquen las psicofonías que hoy sacan para nosotros. Así que estamos enormemente dichosos. Creo que el escalofrío es común y, si os parece, para reconducir el tema muy rápidamente y que cada oyente opine lo que quiera, pero nosotros, Javier Sierra y yo, desde luego sabiendo muy bien la intensidad por ese factor humano precisamente, escalofriados de verdad con las preguntas que revolotean el aire ahora mismo del estudio por lo que implica todo esto, volvemos, Noel Calero, compañero, a escuchar muy rápidamente, en apenas unos segundos, las 3 psicofonías que hemos puesto hasta ahora, porque ahora toca ese momento que todo cambió para Clara, y si podemos aprender algo, y si ese momento nos puede pasar a cualquiera de nosotros. La primera de esta noche, en el depósito de vehículos accidentados o desguace, Mamá. Escuchamos. Segunda grabación, parece una ampliación de esta. A pesar de que la voz de nuestro compañero David Zurdo se encuentra amortiguada por su propia anorak o el bolsillo, la grabadora, la voz aparece clara. Perfecto detalle que comenta Javier Sierra. Parece que dice: Mamá, ¿dónde estás? Un tipo de cámara que estaban las luces raras que utilizaba mucho en publicidad cuando no había fotos todavía y todo eso. No me acuerdo cómo funciona, ya te lo diré porque... Esta es una de las más claras que yo he escuchado nunca, desde luego. La tercera que hemos emitido, de la biblioteca personal hace muchos años de Clara Tavoces, dice: cobarde, obtenida en su propio domicilio. Y llegamos a este punto para saber si hay investigadores con imán, para saber si hay investigadores que han llamado, quizá, quién sabe si por la crisis de su propia fe, al misterio. Solo puedo decir que todos nos encontramos, los que investigamos hace mucho tiempo, desde niños, muy identificados con eso que ha contado perfectamente Clara Tavoces. Hay un momento en que el mundo se te vuelve muy racional. Hay un momento en que incluso uno piensa que las fantasías de la niñez, las fantasías que han motivado ser un ser diferente, quizá no tengan razón. Todo el mundo parece que piensa lo contrario. ¿Dónde está el misterio? ¿Por qué se escapa de entre nuestras manos? Y de pronto, y creo que nos ha ocurrido a todos, ese misterio, sea lo que sea, en las formas que él designa, nos da algún premio. En este caso, Clara nos ha contado, antes de marcharnos al informativo, que era 1998, hace ya 14 años, y una mujer vidente. Eso ya imagino, conociendo a Clara, la pone un poco en guardia. Va a hacer la entrevista. Clara, ¿qué pasa en esa entrevista?
Pues yo tengo la costumbre de grabar todas las entrevistas, más que nada porque no me gusta tergiversar o que alguna cosa se me pueda escapar, ¿no? Entonces realizo la entrevista, una mujer de 80 años, una persona que, bueno, evidentemente ya no trabajaba nada, pero que ella se había dedicado toda su vida a ser costurera y que afirmaba que podía ver una especie de bolas de luz cuando no se hablaba ni de los orbes, fíjate, sobre las cabezas de algunas personas en determinados momentos y que esas personas después fallecían, y que también había protagonizado sueños de carácter paranormal o profético o premonitorio, ¿no? Una persona muy interesante, ¿no? Por otra parte, para hacer una entrevista y, bueno, pues recoger su punto de vista, aunque no necesariamente lo fuera a compartir. Lugar normal, domicilio normal, tú delante de ella, grabadora. Sí, totalmente normal. Y en domicilio vacío, porque además me lo estuvo enseñando. Entrevista absolutamente normal. Fue más bien, ni siquiera al llegar a casa, porque esta entrevista me la pidió Javier y bueno, como había otras cosas que corrían más prisa, pues yo creo que estuvo como 15 días la cinta en el cajón. Yo no sé si Javier al final tiene que ver en casi todo, pero él encargó la entrevista, luego le vamos a preguntar. Vamos a hacer un pequeño juego, si os parece. No vamos a decir qué ocurre en esta grabación. Se produce la entrevista, escucharemos a la entrevistada, Juana López Manjón, y de fondo se va escuchando algo. No la palabra algo, sino parece que, o murmullos, vamos a ver si lo identificamos. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y está el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. Yo creo, Clara, que está bastante diáfano lo que se escucha de fondo, aunque no escuchabais nada, ¿no? Absolutamente nada, vamos, es que si en ese momento yo llego a escuchar algo, yo paro la grabación y veo a ver a quién estás matando, ¿no? Y Juana exactamente lo mismo. Gritos horribles. Sí, y es más, te voy a decir una cosa, ella no sabía ni siquiera lo que era una psicofonía. Volvemos a escuchar, por favor, Noel. Esto es una energía que ha pasado por el tubo y está el volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. El volumen de energía total que tiene un cuerpo para darle vida. Estos centímetros. O sea, este es tamaño real. Ese es tamaño real. De nuevo voces que parecen infantiles. Javier, tú por algún motivo habías encargado esta entrevista, ¿tenías interés especial en el personaje? Sí, yo había tenido ocasión de encontrarme con Juana López Manjón en un programa de televisión y la verdad que me llamó la atención que una mujer de esa edad contara tantas cosas. Era una mujer con una trayectoria de visiones, de cosas en su vida particulares, en fin, que me impactó y sobre todo, ya te digo, por la edad. Y también me llamó mucho la atención que pese a ser prácticamente analfabeta, ella hubiera, en fin, doblegado su voluntad y hubiera escrito un montón de pequeños libros con los que pretendía dar un mensaje al mundo de que existía un más allá, ¿no? Y por ver la determinación, la ilusión infantil en un cuerpo de 80 años, me parecía que, bueno, que Juana López Manjón podía tener un hueco más bien pequeño, yo pensaba que más bien pequeño, en las páginas de Más Allá, que era una revista que por aquel entonces yo estaba dirigiendo. Y así mandé a Clara a que la entrevistase por esa razón. Pero es muy curioso, Javier, lo que has contado, porque existe la figura desde precisamente el analfabetismo en ocasiones. Así es. La pura sensación a flor de piel, la pura España profunda, vamos a decirlo así, en que hay personas que se transforman, que sienten la necesidad, bien mediante la videncia, las visiones, la escritura automática, otros por el curanderismo, y no estamos hablando de gente fraudulenta o de gente que lo usa como negocio, sino estamos hablando de esa gente que en otra ocasión o en otro tiempo podrían ser calificados de iluminados, tocados por el misterio, es decir, no el estudioso parapsicólogo que se mete en todo esto con un intento incluso científico, sino personas que un día ven la luz, extrañamente ven la luz, y su vida se transforma. Claro, también aquí ocurre
Yo no sé si podemos reflexionar sobre esto, Clara, Javier, David, pero se habla, y no exagero, de que esos momentos cumbre en el misterio, en los cuales un investigador de repente pasará a otra esfera, no sé cómo llamarlo, a veces acontecen cuando tiene un encuentro con alguien muy veterano o alguien que está ya con esa conexión abierta con el misterio. Quizá es hilar muy fino, yo lo sé, y no es nada científico, pero no es la primera vez que un investigador se siente acompañado o la dimensión de sus investigaciones o su fe varía después de un encuentro aparentemente casual, ¿no? Eso ha ocurrido en muchas ocasiones y en el caso de Juana López Manjón hay un elemento de reflexión todavía, en fin, que habría que poner sobre la mesa. Ella era una persona mayor, digo era porque murió al poco de la entrevista de Clara. Es como si, y eso lo he pensado algunas veces de manera casi novelesca, ¿no? Pero como si ella estuviera ya más cerca del otro lado y estas voces se le pegasen, ¿no? De alguna manera. Eso pensé cuando Clara se presenta un buen día en la redacción y con su cinta de cassette, estamos hablando de la época previa a las grabadoras digitales, y me dice: Javier, tienes que escuchar esta cinta, tienes que escuchar la entrevista. Y es cuando yo encuentro esas voces en la grabación. Desde luego dimensionamos más el tema en las páginas de Más Allá en aquel mes, y cuando comienzan a surgir muchas preguntas. Y cuando tiempo después, Iker, la propia Clara comienza a encontrar esas voces en otras grabaciones, es cuando surge la duda. ¿Le ha pegado Juana López Manjón algo a Clara? Es decir, a partir de ese encuentro, ¿ella tiene más facilidad para ello o no? No lo sabemos, pero en esta noche vamos a repasar, si te parece, al menos un par de casos de investigadores muy notables que tuvieron este tipo de sensación de imán, ¿no? de atraer este tipo de grabaciones. Pues vamos a hacerlo rápidamente. Antes, si os parece, ponemos otro fragmento de esa entrevista, que es quizá el más espectacular, calificado en ocasiones de increíble, año 98, porque una voz masculina perfectamente audible, al nivel del de la entrevistada, surge en ese momento. Como sé que muchas personas, muchos amigos, quieren que yo no diga el contenido, sino descubrir ellos lo que dice la voz, vamos a hacerlo así. Pero Clara Tauces entrevistaba a Juana López Manjón y una voz masculina se cuela, con una fuerza increíble, diciendo algo. Escuchad. Eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Noel, ponlo otra vez, por favor, porque parece increíble. Eso me han recompensado para que escriba 7 libros, más los que te quedan. Clara, ese más los que te quedan, no había nadie diciendo esas palabras, ni con esa voz, ni nada. Pues no, y esto fue lo que a mí la verdad es que me impactó muchísimo en ese momento, ¿no? ¿Cómo reflexiona uno? ¿Cómo somatiza esto? Que solo es una cosa y un camino puramente personal. Es que aquí no lo puede entender nadie más que quien sabe que es verdad. ¿Y cómo es tu camino de vuelta? ¿Qué ocurre, Clara? ¿Qué te preguntas? ¿Qué te viene a la cabeza? Mira, yo entiendo que mucha gente esta noche que pueda estar escuchando el programa no va a creer nada de lo que va a oír. Yo lo sé porque es que a mí también me pasaba. Es decir, no es que no me lo creyera. Es decir, yo escuchaba grabaciones, psicofonías de otros compañeros, de personas muy, muy destacadas en el mundillo, como por ejemplo de Germán de Argumós, algunas psicofonías muy claras que él grabó, otras de Sinesio Darnell, algunas muy impactantes, pero yo no lo había experimentado. Es decir, yo estaba intentando obtener esas grabaciones durante muchos años y a mí no me salían. Y llega un punto en el que dices, pues a lo mejor no es que no sea verdad, porque yo nunca he puesto en duda que esos compañeros, sus grabaciones eran auténticas, pero no sabes por qué algo falla y dices, bueno, o lo estaré haciendo mal o no sabes lo que ocurre, pero llega un momento en que no te terminas de creer todo hasta que te ocurre, claro. Y hay un cambio importantísimo. Estoy recordando a Germán de Argumosa, a Sinesio Darnell, a nuestro compañero Santiago Vázquez, a Pedro Amorós. Recuerdo una de Pedro Amorós, captada en su propio laboratorio, también muy fuerte, muy parecida a la que decía Cobarde, por cierto, que ha obtenido Clara Tauces en su domicilio hace ya años. Se le acerca una voz que dice acércate. Bueno, siempre hay como un inicio, como un clip, y todo varía. Y claro, es muy difícil, porque esa racionalidad y esa lógica ya está en juego, porque
suena hasta sospechoso que alguien tenga imán para las psicofonías. David Zurdo, compañero, desde el punto de vista de lo técnico, ¿cómo se puede entender esto? Imagino que para ti trabajar con clarataoces, más allá, ir a grabar diferentes lugares, representa también un descenso, o mejor dicho, un ascenso, si seguimos las doctrinas de Robert Anton Wilson, a esa capilla peligrosa, ¿no? A esa área que va más allá de la investigación y donde todo empieza a intercomunicarse y el investigador empieza a vivir sincronicidades increíbles. Yo siempre lo he dicho de la misma forma. Solo quien ha investigado, por ejemplo, el fenómeno OVNI en la carretera, a solas y de corazón, sabe las cosas que pasan. Y precisamente las cosas que pasan no son un OVNI con tornillos en la carretera, no. Son una serie de casualidades que te ayudan o te desvían del camino cuando no es el correcto, que son increíbles, increíbles. Claro, no es lógico, ni medible, ni mesurable, y además puede que no te crean. Solo el que lo vive lo sabe, pero son cada vez más quienes lo viven. David, desde el punto de vista de alguien con mente tecnificada, que se mete en esto con mucha prudencia, ¿dónde te encuentras ahora mismo? ¿Y cómo interpretas quizá, vamos a decirlo así, ese encuentro fundamental, no sé si energético, es que no sé cómo llamarlo, entre la anciana y clarataoces, y que de repente tenga esa facilidad para grabar psicofonías? Sé que es difícil. Pues la verdad es que una explicación yo no puedo encontrar. Lo que puedo decir es que hay cosas que sí que he llegado a la conclusión que desde luego no son las psicofonías. Y es lo único que puedo decir, porque yo, vamos a ver, siempre ante cualquier enigma sigo siendo igual de escéptico que hace 10 años. Quiero decir, la cuestión no es no ser escéptico, sino tener la apertura o la capacidad de decir, bueno, vamos a comprobar las cosas y a partir de ahí intentemos sacar conclusiones. Pero yo, de hecho, la primera psicofonía que grabé la hice, y lo digo con todo el corazón, de cachondeo prácticamente. Estaba con Javier en Belchite y estaba con la grabadora diciendo pues un poco los espíritus, por decirlo así, digo en aquel momento, bueno, si hay alguien aquí que se manifieste. Y yo pensando, bueno, es imposible que se grabe nada. Pero porque como lo que decía Clara, no es que yo dudase de la palabra de otras personas, sino que pensaba siempre, bueno, alguna explicación habrá, algún error, habrán captado algo que no han oído pero está ahí. Ya sabes, ¿no? Esa cuestión, pero decir, bueno, pero lo voy a experimentar, a ver qué pasa. Y claro, cuando grabé la primera psicofonía dije, bueno, esto desde luego ni se estaba oyendo allí, ni le encuentro una explicación con las cosas que ahora mismo manejo, las herramientas científicas o técnicas que conozco, y al final es eso, uno después de 10 años pues llega a conclusiones que es más bien eliminar lo que sabe que no puede ser, pero poco más. David, tú a día de hoy, en 2012, después de muchas investigaciones y de obtenciones psicofónicas, algunas junto a clarataoces, ¿crees que el fenómeno no es explicable desde los parámetros de fraude, captación de emisoras, es decir, los fenómenos físicos convencionales? ¿Has dado ese salto? Mira, por ejemplo, una de las explicaciones clásicas es que la energía siempre se queda, por ejemplo, retenida en un lugar y va rebotando, vamos a decir, ¿no? y atenuándose, pero siempre está presente, y eso no es así. Por ejemplo, cuando nosotros soltamos una pelota de goma sobre un suelo, la pelota no está eternamente botando cada vez menos, sino que llega un momento en el que se para. Bueno, pues la energía llega un momento en el que se disipa en otras formas distintas. Con lo cual, eso, por ejemplo, no puede ser. Captación de emisoras de radio. Bueno, ¿por qué una grabadora igual que otra en un espacio de 50 centímetros de distancia capta algo y la otra no? Y además a veces, por ejemplo, en esta última grabación de Clara, la de Y los que te quedan, tiene una relación, un sentido directo con lo que se está hablando. Con lo cual es mucha casualidad que se grabe algo de una emisora de radio y que nunca se haya grabado en una psicofonía. Por ejemplo, pues Gol, por ejemplo, o algo parecido. Sí, que son sonidos que tienen a veces, bueno, incluso un sentido cotidiano o un sentido que complementa, como en el caso de Juana López Manjón, lo que ella estaba diciendo, como si una voz de alguna forma le chivase, ¿no? Le apuntase. Se ha llegado a hablar, en algunos casos célebres españoles, para explicar en los años 30, años 40, de ventriloquía inconsciente, ¿no? De facultades del propio operador, ¿no? Que es capaz de generar esas voces sin él saberlo. Lo que pasa es que eso también invalida cuando hay más de un experimentador y más de una grabadora. Claro. Que para mí es esencial, siempre utilizar más de una grabadora, porque es lo que a veces cambia. Incluso hay grabaciones que yo he realizado con temporizador, fuera del sitio, es decir, dejando la grabadora con un temporizador y que grabe X minutos y volver. Enseguida Javier Sierra nos va a contar la historia de algunos investigadores, de uno en concreto, por ejemplo, que en el campo de la psicofonía acabó de verdad dando varios pasos más allá, y su nombre se repite como uno de los clásicos. Pero antes, en rápida batería, vamos a escuchar para que comprobéis, amigos y amigas, que la historia, la relación de Clara Tahoces, nuestra compañera, con el asunto de las psicofonías, tirando de archivos simplemente, es una constante. En cierto inmueble, no sin polémica, en Sevilla, se obtienen varias voces. Algunas parecen
propias de la vida cotidiana. Es como si, no sé, en algún archivo del tiempo, del espacio, se hubiesen quedado frases que no encierran, que ojalá fuese así, ¿no?, la gran fórmula de la vida, de la realidad, o de la luz, o de las sombras, o del infierno, o del espacio, no. Cosas cotidianas. Voces que se filtran, por ejemplo, llamando a cenar, una voz como de una madre, pero una voz que suena como antigua, y que es la primera que abre esta batería de curiosas voces, que os van a interesar. ¿Por qué? Porque aparece un fenómeno curiosísimo, cuando la psicofonía, sea lo que sea esta, llama por su nombre al investigador. La primera es algo normal, que puede ocurrir en cualquier lugar. Se toman todas las precauciones en este caso, en un lugar sin nadie, y surge a cenar. Pero de nuevo escuchamos, Clara, no sé si te parece a ti, un tono, que es que yo sé que esto no lo puede entender quizá todo el mundo, pero un tono muy especial en el eco de la voz. A veces parece que la mayoría de las voces que tú has obtenido, muchas de ellas pertenecen a una misma voz. Esa es la impresión que da. Es que esa es una de las cosas que a mí me intriga, ¿no? Que hay algunas voces que cuando las escucho pasado un tiempo, no diría que las reconozco porque no puedo decir que es la misma voz, pero sí que tienen parecido. Por ejemplo, ¿cómo te quedas cuando escuchas tu propio nombre? Bueno, eso pues la primera vez que pasó me quedé claro. Iba a utilizar una palabra malsonante, ¿no? Pero realmente es lo que más te puede impactar. Vamos a escuchar dos diferentes, si te parece, Clara, donde precisamente ese es el nombre que surge. Clara, pero con una contracción de la voz muy especial. No es lo mismo. Yo no sé si la voz es la misma. Escuchemos la primera, también en Sevilla. Es como una llamada de atención. Clara. Muy rápida, casi no se oye, es como una ráfaga. Es una voz también que parece juvenil, y es ese tono, ese timbre y ese tono que tantos expertos han comentado. Yo no sé si como de lamento o triste. No es un tono normal, no es como estamos hablando ahora. Repetimos, Clara. Y ahora escuchemos una segunda voz, en otro tono, parece una voz aún más infantil, en el mismo lugar, como si algo o alguien llamase la atención de nuestra investigadora y le llamase por su propio nombre. Clara. Volvemos a escuchar. Y lo hacemos por una tercera vez para que todos los amigos capten toda la esencia de un sonido más alargado, menos contraído, que dice Clara. Por último, un mensaje que también se repite constantemente en las grabaciones de Clara Tahoces. Una palabra que hemos escuchado en el cementerio de vehículos con el que abríamos esta noche. La voz dice: mamá, soy yo. Y al final, un grito o un alarido. Volvemos a escuchar: mamá, soy yo, y una especie de gritos. Clara, llegados a este punto, tanto las voces que dicen tu nombre como las voces que se refieren a mamá o a voces de niños, hay que decirlo así, yo no sé a qué nos conduce esto, pero son una absoluta constante. Sí, y a mí me mosquea muchísimo las voces de los niños. Yo, bueno, suponiendo que sean niños, porque también otra de las hipótesis que he llegado a barajar es que son voces que imitan a niños. No lo sé. Lo que sí te puedo decir es que estas grabaciones, las que hemos escuchado tanto de A Cenar como las dos de Clara, y hay más de dos en ese lugar, en ese restaurante, y este último, mamá, soy yo, estaba conmigo Nacho Ares, ¿sí?, que también llevaba su grabadora y que no captó. Entonces estas son las cosas que a mí me mosquean. Es normal. Javier, sabemos de investigadores, de los pioneros de esta rama tan espeluznante, por ahí que decirlo. Uno se queda como con cara de no saber qué decir cuando le pasa. A mí me ha pasado en muy pocas ocasiones, aunque en algunas lo he podido vivir, y tengo la certeza de que eso ha pasado. Yo no sé qué es. Claro, cuando son tan directas. No he tenido la experiencia, y espero no tenerla, de que me llamen por mi nombre en una psicofonía. Pero cuando te ocurre, y cuando esa vinculación tiene que ver con lo infantil, o como dice Clara, y nos pone la sangre de hielo de verdad cuando dice: o voces que imitan a niños. Sabemos que los pioneros, Jürgen